defiende, pero que muy bien. Una mujer con muchísima formación. Se llama Paola de la Cruz. Ya la han escuchado y la han visto en este programa muchas veces. Es, por ejemplo, es muchas más cosas, pero es, por ejemplo, consejera educativa en Ministerios de Educación, asesora en fondos de inversión educativa, maestra de educación infantil, tiene másteres como, por ejemplo, el máster en necesidades educativas especiales y atención temprana. Y hoy y todos los miércoles va a venir a hablarnos sobre el arte de educar, porque hay que tener arte para educar. Les digo, no tenemos ni idea. Y encima nos dicen tantas tonterías que es necesario que Paola de la Cruz salga más a la palestra como ahora. Un aplauso para ella y bienvenida. Tengo una pequeña duda antes de empezar esto, porque he visto que hemos cambiado la terminología de dirigirnos. ¿A usted cómo me tengo que dirigir? Como quieras, como quieras. Es que yo siempre digo usted al invitado, la verdad. No, pues no, usted nada. Somos de casa. ¿No? Cuando sea serio. Vale. ¿Qué pasaría si todas las decisiones educativas se tomarían pensando en los niños y las niñas? ¿Quién llegó antes, el empresario o el niño? De la gorra, ¿no? De la gorra. Es que me ha parecido impactante eso. Pero bueno, intentando poner una pequeña cortina pero ¿qué opinas de eso, ya que lo has dicho? A ver. Pues no sé, deberíamos irnos a la educación de ese adulto, ¿no? Porque aunque la coja antes, que la coges antes. Que se la dé, ¿no? Por supuesto, es que no estamos hablando, que estamos validando la necesidad del adulto, quien es más niño, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Es que esa gorra encima iba para el niño. Es que me parece increíble. No es que fuera una gorra volando, esto que la coge, no. Se tiró para quitársela a un niño. Faltó empujar al niño. Iremos conociendo muchas cosas, Paola, pero hemos dicho que eres educadora en Ministerios de Educación. Cuéntame lo que me estabas contando antes de abrir el micrófono. Pues tengo la suerte de recorrer sistemas educativos y poder aprender de otras experiencias en diferentes países. Y uno de los proyectos que me impactó fue uno de los que más he aprendido en Costa Rica, que es un proyecto que está gestionado por mujeres, un perfil muy específico que se encargan de gestionar que en Costa Rica no hayan niños y niñas en la calle. ¿Qué pasa? Que hubo una carencia de aptitudes, no, sino es un entorno muy difícil en el que qué perfil pudo acompañar, escuchar, educar y darle todo aquello que necesitaba ese niño que venía de una agresión sexual, ese niño que venía de un abandono, ese niño que vivió en la calle. Pues mujeres maravillosas que sin formación tomaron la batuta de esa gestión, alcohólicas, personas que habían vivido en la calle, exdrogadictas y personas con uno de los perfiles, ¿no? Con una realidad muy dura que hacía que empatizara con esos niños y esas niñas. Creo que fue una de las experiencias educativas más enriquecedoras en mi vida profesional y sobre todo porque es verdad que estaban acompañados de otros profesionales con un gran recorrido, pero quienes hacían posible que en Costa Rica no estuvieran los niños y las niñas en la calle, al margen, por supuesto, de todos los medios políticos, estructurales, las que llevaban adelante ese proyecto eran las señoras tías, las llaman las tías en Costa Rica, sí. Bestial, o sea, fliparías. Ahora que has hablado de este ejemplo, muchas veces en el mundo occidental, ¿no?, en el mundo avanzado, donde tenemos más recursos de los que no nos damos cuenta y tenemos de sobra recursos, pues muchas veces se dice, es que a veces miramos demasiado, estamos demasiado pendientes de los niños, o si los dejas más libres es mejor, o si, hay muchas teorías a las que seguir y antes, fíjate, cuanto más salvajes se crían es mejor. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que lo que confundimos es la diferencia entre criar con límites, que es la diferencia total en los tipos de educación, ninguna mejor que otra. Simplemente cada familia elige, pero sí que es verdad que una crianza consciente, y ser consciente, criar desde el respeto, es que sepa que me voy a equivocar, que no tengo un máster en crianza o en maternar,
y que a partir de ahí pues todo puede ir variando, porque no nos enseñaron a ser madres o padres. Sí que es verdad que a veces confundimos los límites y sin límites, y no tener límites, que todo sea posible, y ahí es donde empieza el problema. Yo personalmente estoy más a favor de una educación consciente, de una crianza basada en el respeto, en la mirada, en el escucha, en el acompañar. Y a día de hoy creo que la educación en este curso escolar, pues uno de los mayores retos es ponernos a la mano de ese proceso de acompañar al niño y a la niña, junto con su punto de referencia, mamá o papá, y luego ese proceso de vinculación al nuevo punto de referencia, que es la escuela, y luego esa adaptación al nuevo entorno. Entonces yo creo que con ese tipo de diferencias y que aprendamos ese tipo de conceptos y que luego hagamos piña, porque los mejores proyectos educativos son los que se enlaza la familia y la escuela, pues vamos dando un giro a la educación. Personalmente soy de ir sin zapatos en la escuela, pero por un concepto plantar, de estructura. O sea, literal, no es una metáfora, ¿sí? No, por supuesto, nuestros niños deben ir en Dinos sin School, zapatos, sí. Que son tus escuelas. Tengo la suerte de acompañar a esos equipos directivos que son madres que vienen de la educación, que dejaron sus puestos de trabajo y que se pusieron al servicio de un proyecto en el que ellas creían. Pero bueno, a mí me relacionan con la escuela y realmente yo en la escuela gestiono la parte pedagógica como cualquier otro centro a los que acompaño. Pero sí, es uno de los proyectos hecho por 50 mujeres, la mayoría de ellas madres de anteriores alumnos. Y es un proyecto muy, muy bonito en el que se cree, sobre todo en ese proceso de acompañamiento, respeto y sin rapidez. O sea, esos niños y esas niñas que vienen a los centros. Por ejemplo, de rapidez se me ocurre, ahora que es el inicio del curso, que es de lo que estamos hablando un poco y lo que nos vas a ayudar un poco, esos padres que llegan y van corriendo, corre, baja el coche, corre. Esa escena la veo muchas veces. Y me llama la atención, ¿no? Porque digo, ostras, es tan pequeñito, ¿no? Y le está, no sé. Nosotros creo que arquitectónicamente tenemos preparado para que la madre o el padre venga con más tiempo y sí o sí se encuentre con las barreras del acompañar. Entonces tienes unas normas de te quitas los zapatos, colocas aquí tu almuerzo, la fruta, con lo que el padre entre a las 7, pues tendrá que venir a las 7:30, a las 7 menos cuarto, quiero decir. Y estamos preparando para que ese inicio siempre sea amable. Pero bueno, esto es una corriente que se inició aquí en Valencia, en el Cefire, con Mabel, una compañera, en la Escuela Amable. Y entonces se invitaba a que el adulto dejara de lado esa prisa, que no fuese todo tan abrupto para los niños y las niñas y sobre todo que la escuela tuviera predisposición para esa apertura, que papá, mamá entre, deja al niño, buenos días, sin prácticamente esa patada a la que se le da al niño y se le deja en el primer día. Entonces ahora, por suerte, la escuela está, con lo que siempre digo, ¿no? La escuela está cambiando, confirmo, doy fe. Y cada día hay escuelas más amables que acompañan, que abren la puerta, que no juzgan, que te dicen no pasa nada, tienes miedo, yo estoy aquí, ¿qué necesitas? Y además esto va relacionado con un derecho de los niños y las niñas a que sean acompañados, tanto por la escuela como por su familia. Háblame de los derechos de los niños, por ejemplo, algo que hablamos muchas veces aquí que es susceptible de debate. Por ejemplo, el derecho de los niños a que protejamos su imagen. Bueno, ese es un ámbito muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese derecho va con la coherencia a día de hoy, con esa falta de regulación en redes. Yo debo reconocer, que esto me lo enseñó Alberto Soler, en una cátedra de un café, y me dijo 2 palabras y dije, wow, yo no lo sabía. Y tenemos que ser conscientes que a lo mejor exponemos sin tener contexto de lo que puede pasar con esa imagen de ese niño o esa niña. Yo hasta hace unos años, alguna vez sacaba vídeos de mis hijos, me dijo, ¿tú sabes quién ve ese vídeo, quién lo descarga, quién tal? Y dije, ostras, pues no lo había visto. O sea, no pasa nada, el error no está en que te equivoques, sino en no cambiarlo cuando te dan esa información tan vital, ¿no? ¿Por qué exponer a tus hijos a las redes sociales? Entonces, el derecho está, sin entrar en artículos ni cosas tan complejas, está en que nos hemos preguntado si le parece bien.
Entonces, quizá digan, no, mis hijos mayores tienen prohibidísimo a su madre sacar en cualquier cosa, o sea, se enfadan, ¿no? Y el pequeño dice, no te he dado permiso. Entonces, quizás ese es un derecho, ¿no? El derecho a que le preguntes si le parece bien o mal. Y yo creo que tenemos que ser más conscientes de lo que hay en la red que no de lo que hay en la ley, ¿no? Que es ahí el peligro. Como experta en educación, ¿cómo gestionamos eso cuando los niños se van haciendo mayores? Y porque hay otros muchos que dicen, no, es que ellos van a tener que tener un móvil o van a tener que tener su propia red, que ahora pues muchos lo tienen a edad muy temprana o no. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Eso se puede hacer cuando el niño ya es más mayor o se debe hacer desde que es más pequeñito? Yo creo que siempre está el equilibrio este que siempre hablan de no prohibir, porque el prohibir es yo quiero, ¿vale? Es llamar, el no es yo más, o sea, además tiene un efecto cerebral. Creo que lo importante es que tengamos claro qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y nuestras hijas y luego la sociedad que haga lo que quiera desde esa conciencia y esa elección de educación, ¿no? Yo personalmente estoy en contra y además lo digo libremente, o sea, la exposición de los niños a videojuegos, a redes, o sea, es que hay efectos demostrados científicamente que nos cuentan cómo nuestros niños y nuestras niñas degradan facultades cognitivas a la hora de estar expuestos. Y luego ya el peligro, es que este tema es tan amplio, los peligros que tienen los niños delante de una red, o sea, es que es un campo donde cultiva la gente que tiene afición por la infancia. Entonces yo personalmente siempre invito a que sea lo más largo. Mira, tengo una anécdota, a mi hijo mayor le dijimos que con 15 años tendría un móvil y así fue, porque todo el entorno es, mamá, es que todos tienen móvil. Claro. Digo, sí, lo entiendo, mi amor, yo te entiendo. A los 15 años le dimos un móvil y yo cumplí mi promesa. El problema es que el móvil no tenía tarjeta. Entonces le dije, claro, pero es que tú querías un móvil, tienes el móvil. Ahora la función de la tarjeta, internet y todo esto, un poquito más adelante. Mi hijo era raro, pero era la lección de educación que tenía yo con mi hijo, ¿no? Entonces vamos haciendo un poquito de trampa. Al mediano se lo hemos tenido que dar antes por deporte y porque tiene que desplazarse, pero sí con una norma. Yo creo que todo tiene que tener una norma, un no negociable y una consecuencia si pasas esa norma. Eso que tú has explicado en un caso concreto y como una anécdota, pero me quedo en la influencia un poco del entorno, de lo que hacen en el resto, de lo que es el día a día en todos los compañeros, en otras familias, cómo eso afecta a decisiones como esas. No es tan fácil a veces, porque hay chavales que se ven de alguna manera pues como raritos, no teniendo pues acceso a móviles, no estando en grupos, a una edad ya como los 15 años, por ejemplo. Sí. Y eso afecta a las decisiones. Debo decirte que el tanto por cien de 10, a lo mejor el raro son 2, y son los padres que luchan, porque lo normal es que 8 tengan móvil. Esto claro. Asusta a los 9 años, ¿eh? Mamá, es que no estoy en el grupo de WhatsApp de la clase. El entorno influye directamente proporcional, está clarísimo. O sea, yo quiero pertenecer, es una edad en la que yo quiero formar parte de este grupo y soy el raro porque no tengo móvil, porque no me contesto, porque estoy en el grupo de la clase desde el móvil de mamá. Sí, esa es la opción. Pero bueno, yo también debo dar fe de que funciona cuando dices, lo siento, mi amor, pero la educación de casa es esta. Y no podemos negociar. Lo entiendo que ellos tengan, pero como tú vives en esta casa, te ha tocado el padre raro. Defínete como raro. Y dices, mamá, eres un coñazo. Y dices, pues sí, lo asumo. Y se entiende al final, ¿no? Sí, pero es que es lo que tú le ofertes. Lo van a entender. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. No es negociable. Un no rotundo, un no negociable. Has dicho que es muy importante, ahora que empieza el curso, estar en sintonía con la escuela, con el cole. Indispensable. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, me interesa mucho tu opinión y tu punto de vista sobre los deberes que mandan en el colegio. A ver, has hecho 2 preguntas en una. Entonces, los mejores proyectos que se desarrollan y confirmados son los que se toman de la mano con la familia-escuela. No podemos contradecirnos. No podemos decir que la escuela educa o que la educación viene de casa. No, es que no se educa si no se enseña y no se enseña si no se educa. Es que eso que acabas de decir es algo que oímos muchas veces, ¿no? No, es que se educa en casa. No. No se educa en la escuela, se educa en casa. No, familia y escuela educan y familia y escuela enseñan. O sea, esto es básico.
Lo que tenemos que dejar es de contradecirnos y es también como un no negociable. No, es que en la escuela han dicho esto, no, esto pertenece a casa. Sí, la familia dará otro tipo de aprendizaje, otro tipo de enseñanza, otro tipo de educación, pero en la escuela la educación es la social, es la del vínculo, es la de la pertenencia, es la del respeto. Los docentes también educan. Entonces, educamos. Sí. También es verdad que depende, habías dicho antes una frase que depende de quién lo diga desde la perspectiva, ¿no? Claro, ¿qué tipo de docente puede decirte, no, eso pertenece a casa? Pues a lo mejor X docente. Pero habrá otro docente que te diga, no, eso es un proyecto, un proceso compartido. Educamos todos. Pero es que no educa solo la casa y la escuela. Educa al señor que va por la calle, que tira un papel en el suelo, educa ese joven que insulta, que no se pone de pie, educa ese señor que escupe en la calle. ¿Por qué dices eso? Porque están observando todo el tiempo, ¿no? Porque la educación, uno de los procesos principales es la observación. Educamos todos, es el bien común, o sea, la sociedad entera educa lo que sale en la tele, educa lo que escuchan, educa lo que ven, educamos todos. Es que la educación es un bien preciado. Entonces, ¿cómo no educar? Lo que tenemos que tener es conciencia es de que el mayor patrimonio que tiene la humanidad es la educación. Por tanto, lo que hay que tener es responsabilidad sobre ese proceso de educación. Y la segunda parte de la pregunta, que era los deberes. Los deberes es una agresión a los derechos de la infancia. Lamento decirlo así de claro, y además es aquel temario que no se dio en casa o esas competencias que no tuvo el docente en el aula y que manda a que lo hagan en casa. ¿Qué trabajo te envía después de tu jornada laboral a que sigas trabajando en casa? No, es que es una tenemos algo. Bueno, ahora muchos estarán escuchando y dirán, muchos trabajos. Muchos, sí, ¿no? Pero esas horas que estamos en la escuela, pues que sean lo más productivas posible. Porque son niños. Coherencia. Son niños, ¿no? Llegas a casa, te pones con... No, por favor, el estrés. Tenemos que maternar, tenemos que criar en casa. Entonces es un choque. O sea, la madre que es doctora, el padre que es mecánico. Yo no he vuelto jamás a los cursos que han pasado mis hijos por el cole. O sea, es que me niego, o sea, no intervengo en cómo una profesora María enseña a leer a Pau, no intervengo en cómo Lucía enseña a Roberto, no, porque cada uno tiene su librillo, por eso los maestros pues tienen sus teclas, sus dejes, pero esa es tu responsabilidad en la escuela. Pues muchos nos hemos pasado años o décadas haciendo deberes en casa. Así estás, ¿no? El ejemplo. No sé, en cada época, pero luego tenías que ir a casa, aunque sea por mantener un poco el... Bueno, y ahora también, ¿no? Ahora también sí. Mandan muchos deberes. Sí, es una bestialidad. Yo creo en los deberes sociales. En vacaciones te mando a que hagas esto, que visites esto. Cuéntame cuál es tu acción social que hiciste. Yo, en ese tipo de deberes, ¿no? Tienes el deber de decirle a alguien con el que estabas enfadado que le quieres. Yo que sé, algo así, ¿no? Que no sea tan mecánico, tan absurdo como ir a continuar con matemáticas. Es que no quiero saber nada de matemáticas. Estoy hasta las narices de matemáticas después de las 5 de la tarde cuando estoy desde las 9 de la mañana en el colegio. Oiga, señor, déjeme en paz. Ni educación ni nada. Es que yo como alumno de la escuela de hoy diría, Ferlama, o sea, me rebelaría. Lo que pasa es que no escuchamos lo que necesitan los niños y las niñas. Hacemos lo que buenamente podemos, como has dicho muchas veces, pero claro, muchas veces cometemos errores. ¿Cómo podemos hacer eso mejor? Fijándonos en un profesional, yendo a buscar ayuda. Yo creo que siempre digo, me dicen, ¿cuál es la mejor fórmula para criar, para educar, para ser la mejor versión de madre, de padre? Digo, piensa en qué te gustaría a ti como adulto, ¿no? Si estuvieses en la escuela, o cómo podemos hacerlo mejor, con tener conciencia. ¿Esto es correcto? ¿Esto estaría bien? Yo qué sé, algo por el estilo, coherencia. Es que hacemos, en el mundo adulto hay mucha incoherencia para el mundo de la infancia. Lo que hacemos o lo que reivindicamos e implantamos en el mundo de los niños y las niñas es una incoherencia en el mundo de la infancia. Hay que poner límites, pero sin embargo hay que dejarlos ser. Claro. Es que un límite, el límite está en la libertad y en la conciencia de esto no es negociable, tengo un proceso para saber que esto no lo puedo hacer, ensayo-error, incorporo en mi forma de crecer esa nueva norma y me siguen poniendo otras normas. Entonces los límites son sanísimos. El problema de la falta de educación
o de todo lo que vemos en la sociedad juvenil son esa falta de límites, ese no negociable, esa falta de empatía, ese acompañar, el ponerte en el lugar de ellos y en el no, pues en el no rotundo que no estuvo en el momento idóneo. Háblame, ahora que te menciono esto, del castigo que te decía esta mañana. Ah, es verdad. Decías, vamos a hablar de castigo. Pues imagínate que tú llegas tarde y yo te castigo. Imagina que el trabajo que me entregas a mí, que ahora yo soy tu jefa, te lo tiro, te lo estrujo y este papel te lo hago una bolita y te digo que mañana lo vuelves a hacer, o cojo un boli rojo, te dejo a un lado en ámbito educativo, ¿no? O te pongo en un rincón a que pienses. En público. El niño pensará, ¿por qué me ha puesto aquí? ¿Por qué me ha puesto aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Piensa lo que has hecho. Hostias, ¿qué he hecho? ¿No? El castigo en casa, físico, el castigo emocional, el no ignorar, el no acompañar. El castigo forma parte de una incompetencia tanto emocional, si es del adulto en el entorno familiar. No está mal que nos equivoquemos, lo que necesitamos es saber que eso no lo podemos hacer, y en la escuela es clarísimo una incompetencia pedagógica, la falta de recursos de ese docente, y que estamos en un proceso de renovación y ese, por suerte ese perfil está cada día más localizado y tiene la obligación de renovarse. Y a lo mejor lo hace un poco más en silencio, ¿no? Pero en general el castigo es agredir a un niño. ¿A ti te gusta que te castiguen? No, claro. Pues a un niño tampoco. A un niño tampoco. ¿Se puede corregir de otra manera? Claro, se puede corregir de otra manera. Lo que pasa es que el castigo es esa parte abrupta que tiene el adulto de poner su poder sobre el niño y la niña, ¿no? En otras formas de educar. Fijaros un dato muy importante que dicen que parte del acoso, ¿vale? Esto que tanto nos estamos rompiendo los cuernos con el bullying, no dejan de ser los modelos de crianza de los que vienen los niños y las niñas. ¿Cómo me educaron? ¿Cómo me enseñaron a gestionar los conflictos? ¿Por qué no me enseñaron a gestionar la rabia, el odio, la frustración, todo esto? ¿De qué manera me castigaron cuando me equivoqué? ¿Cómo me dijeron o en qué forma, qué palabras utilizaron y qué consecuencia tuve yo a la hora de equivocarme? Pues ¿cómo voy a resolver mis conflictos con mis iguales? Desde el grito, desde el insulto, desde lo físico. Entonces, cuando queramos impactar en los proyectos anti-bullying, pensemos en cómo fueron educados esos niños. Sin juicio, olvidémonos, o sea, no perdamos el tiempo en el padre, la madre, de dónde viene. Pero la realidad es que si nosotros educamos bonito, si nosotros educamos por respeto, vamos a tener en un momento determinado que dejar de luchar en proyectos de anti-bullying. Porque viene de la conducta y de lo que aprende el adulto. Sí o sí. Es el ejemplo del adulto, que se repite generación tras generación. Y esto es impactante, ¿eh? Porque no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones como adultos. Como ya he dicho al principio, no nos enteramos, no tenemos ni idea. Y está muy bien que los expertos y que nos pongas un espejo, es un espejo a todo el mundo, al que nos está escuchando. Uh-huh. Y que comulguemos con el ejemplo, ¿no? Que empecemos por accionar. Sí. O no hacer aquello que siempre se ha hecho, o copiar aquello que siempre se ha hecho, ¿no? También está bien. Sí, a ver, no podemos castigar a las formas porque eran los recursos que tenían anteriormente nuestros puntos de referencia, pero sí que es verdad que con la facilidad de la información que tenemos ahora, que podemos hacer un máster en YouTube con los mejores expertos a nivel mundial, lo que tenemos que tener es esa conciencia y tener interés en simplemente hacer un cambio de rol y pensar pues que a nosotros también nos gustaría que nos trataran de una forma determinada, que tenemos placer en las relaciones sociales, que buscamos el vínculo en la gente que nos cuida y nos ama, y que es lo mismo que va a querer un niño o una niña. Si no es eso, pues ¿qué va a aprender? Será un ser humano desde esa estructura. Paola de la Cruz, muchísimas gracias por estar en esta temporada con nosotros, un lujo, por mejorar el programa, sobre todo lo más importante, como nos escucha mucha gente, por llegar a mucha gente con todo lo que dices. Es un honor. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Hasta la próxima. Gracias.